El exitoso inversor Jim Rogers ha declarado recientemente en Bloomberg cosas como que la Fed va a desaparecer o que la siguiente crisis que vamos a tener va a ser la peor que él haya visto nunca. Vamos a ver por qué cree esto, qué nos aconseja hacer ahora y veremos mi opinión personal. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Jim Rogers es uno de los mejores inversores de la historia. Así lo muestran sus cifras. En sus 12 años como gestor, batió la rentabilidad del S&P 500 por un 30% anual. Esto le permitió jubilarse con solo 37 años. Así que, por ejemplo, pudo recorrer el mundo en coche con su tercera mujer, 26 años más joven que él. Con el viaje, entraron en el libro Guinness de los récords, por haber visitado 111 países en un solo viaje en coche. Como ejemplo de su gestión, de 1973 a 1980, Rogers y George Soros generaron un 4.200 de rentabilidad, mientras que el S&P 500 subió solo un 47%, en una época caracterizada por la alta inflación, subidas de tipos de interés y bajo crecimiento. Situación parecida a la actual. Así que ahora sus palabras son muy tenidas en cuenta. La asombrosa cantidad de deuda. La mayoría de la gente en estos días piensa que es normal y que no es algo por lo que preocuparse. He leído suficiente historia para saber que es algo de lo que preocuparse y que nos va a causar muchos problemas en el futuro. En 2008 tuvimos un gran problema debido a demasiadas deudas. La deuda desde 2008 se ha disparado por todas partes. Mira Japón, mira América, mira por todos los lados. La deuda ha aumentado en cantidades asombrosas desde 2008. Por lo tanto, no veo cómo la próxima crisis no puede ser la peor de mi vida. Simplemente me parece una conclusión simple. Aquí tenemos la evolución de la deuda mundial sobre el Producto Interior Bruto en los últimos 50 años. Vemos que no ha dejado de crecer, estando la deuda pública en el 99% sobre el PIB o GDP. Sumando la deuda privada, llegamos al 256% sobre el PIB. Esto quiere decir que la deuda mundial es 2,5 veces la economía mundial de un año. La mayoría de los políticos no tienen ni idea. Ciertamente no la tienen en Washington DC. ¿Qué les diría? Les diría que dejen de gastar dinero y reduzcan la deuda. Pero, ¿crees que van a hacer eso? Este gráfico muestra el déficit de cada año del gobierno estadounidense, o el superávit. Vemos que ha tenido déficit siempre desde el 2001. Esto es que siempre gasta más de lo que ingresa, sobre todo en 2020 y 2021. Aquí podemos ver sus gastos y sus ingresos para 2022. Como los ingresos son menores, para pagar los gastos debe endeudarse este año otro billón. Esto hace que la deuda neta acumulada lleve 20 años aumentando. Rogers diría a los gobernantes que dejasen de gastar tanto y que reduzcan la deuda, pero sabe que no lo van a hacer. En un sistema democrático, el gobernante gobierna generalmente durante 4 años. El efecto de tener más deuda o menos se notará dentro de muchos años, pero el dinero gastado gracias a esa deuda se nota en el momento, lo percibe la gente y eso significa votos. En las urnas no se va a premiar políticas que nos beneficiarán a largo plazo. Así que el sistema electoral premia el cortoplacismo, independientemente de quién gobierne, y esto es muy malo para el largo plazo. Por ejemplo, ahora estamos pagando los errores políticos del pasado, y en el futuro pagaremos los errores que se cometan hoy. En Estados Unidos hemos tenido 3 bancos centrales. Los 2 primeros bancos centrales desaparecieron por errores. El actual también va a desaparecer eventualmente. Solo he tenido en los Estados Unidos 3 buenos banqueros centrales en mi vida. No recuerdo muchos banqueros centrales buenos. La mayoría de estos son burócratas y académicos. No saben lo que están haciendo, saben lo que leen. Ellos saben cómo mantener su trabajo, pero no se preocupan por ti ni por mí. Se preocupan por su trabajo por encima de todo. Tenemos un hombre, Paul Volcker, que terminó con la inflación de los años 70, pero es porque sabía lo que tenía que hacer. El presidente le dijo, puedes hacer lo que quieras. El presidente era Jimmy Carter. Él dijo, puedes hacer lo que quieras. Y Volcker dijo, ¿estás seguro? Carter dijo, sí. Irónicamente, Carter perdió la presidencia porque Volcker subió los tipos de interés.
A finales de 1979, las letras del Tesoro de los Estados Unidos rindieron más del 20%. No es broma. La rentabilidad fue de más del 20%. Los bonos del gobierno a largo plazo rindieron más del 15%, porque Volcker sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Es posible que tengamos ese problema nuevamente. Así que Rogers piensa que la Fed desaparecerá. Precisamente la Fed subió los tipos de interés este miércoles. Exactamente un 0,75%, para situarlos entre el 3 y el 3,25%. Cada vez que habla la Reserva Federal, los mercados están muy atentos y reaccionan para bien o para mal. Y puede haber bandazos durante la intervención, como fue en este caso. En los 5 primeros minutos, el S&P 500 cayó un 1,56%. Una caída muy rápida en muy poco tiempo. No fue debido a la subida del 0,75%, que era lo que se esperaba. Fue por las previsiones que dieron para el futuro, tanto de menor crecimiento económico, más inflación y, sobre todo, que esperan terminar el año con los tipos de interés en el 4,40% y en el 4,60% en 2023. Es un 1% más de lo que esperaban en junio. Todo esto con el objetivo de reducir la inflación al 2%. Instantes después, desde las 2:15 hasta las 3:15, el S&P subió casi un 2% durante la intervención de Powell, que calmó el mercado diciendo que irían relajando el nivel de las subidas de tipos. Pero en la hora y cuarto restante de la sesión, el S&P cayó un 2,72%. Como siempre el mercado a corto plazo, muy imprevisible. En general, estamos viendo mucho pesimismo con las perspectivas económicas. Inflación, subida de tipos de interés, posible recesión, etc. Vamos a ver lo que opina Rogers sobre esto. Han pasado más de 13 años desde que en los Estados Unidos hubo un problema. Es el periodo más largo sin crisis en la historia de Estados Unidos. Así que vamos a tener recesiones de nuevo. Y estamos atrasados. Debería haber habido ya una crisis. Pero no sé cuándo la habrá. Hay mucho pesimismo en este momento. Y por lo general, cuando hay mucho pesimismo, sucede algo que hace que el pesimismo desaparezca. Así que suponemos que se firma una paz en Ucrania. No lo sé. Solo digo que algo sucederá. Todos volverán a ser optimistas y tendremos un rebote. Pero en los mercados, después de una subida prolongada, tenemos caídas. Así que, aunque haya un posible rebote, sospecho que tendremos una fuerte caída. Así que ahora es el momento de vender, de ponerse corto. Eso es lo que espero. Soy lo suficientemente inteligente como para lidiar esta caída. Siempre conviene escuchar a los grandes inversores, pero después hay que juzgar con criterio propio. Por ejemplo, nunca invierto en corto, y no lo voy a empezar a hacer porque lo diga Jim Rogers. Algunos sí lo creerán conveniente, pero dependerá de cada inversor. Cada persona debe evaluar en función de su situación personal, objetivos, aversión al riesgo, etc., si una inversión o una forma de invertir es buena para uno mismo. Como anécdota, en una entrevista que le realizaron en 2011, aconsejaba a los jóvenes españoles que se fueran a vivir a uno de los dos siguientes países. Myanmar, que puede sorprender, aunque no tanto como el segundo. Corea del Norte. Sí, Corea del Norte, y lo decía en serio. Ya que pensaba que Corea del Norte se iba a abrir al mundo. Creo que este es un buen ejemplo de que hay que juzgar con criterio propio. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito, y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. No sabía absolutamente nada sobre Wall Street. Yo sabía que algo malo pasó en Nueva York en 1929. Incluso pensaba que las acciones y los bonos eran lo mismo. Pero tuve una entrevista con un tipo y me dijo que fuera a trabajar para ellos durante el verano. Así que lo hice. Estaba en Wall Street y me encantó. No, era mi último año en la universidad. Iba a ir a la escuela de leyes, a la escuela de medicina y a la escuela de negocios. Estaba confundido. Tan pronto como encontré Wall Street, no fui a la facultad de Derecho, a la facultad de Comercio ni a la facultad de Medicina. Fui a Wall Street y me divertí mucho. Solo trato de encontrar cosas que sean baratas, sean lo que sean y donde sea que estén. He estado invirtiendo en lo que veo mejor, porque es barato. No considero necesario tener que buscar algo nuevo y diferente. Si creo que he encontrado algo barato, invierto allí. Comprar barato. Totalmente de acuerdo con Jim Rogers.
Ahora vamos a ver qué es lo que considera que está barato a día de hoy. Si miro alrededor del mundo, los bonos nunca habían estado tan caros en la historia. Era una burbuja. Las propiedades en muchos lugares, Nueva Zelanda, Corea, eran una burbuja, debido a los bajos tipos de interés. Bueno, los tipos de interés van a subir más, así que las propiedades no eran la mejor inversión. Muchas acciones eran una burbuja. Samsung subió todos los días, Tencent subió. Usted sabe que muchas acciones estaban en burbuja. Todo esto ya está calmado. Aún así, el único activo que sé que sigue siendo barato son las materias primas. La plata ha bajado un 75% desde su máximo histórico. Estas cosas están muy baratas y no están en números de burbuja. ¿Y esto por qué? Porque si vamos a tener inflación, que es lo que tenemos, si eres dueño de las cosas que suben de precio cuando hay inflación, ganas dinero. Y por definición, las materias primas suben cuando hay inflación. La inversión en materias primas es compleja. Por ejemplo, aquí tenemos el precio de la plata. No hay ninguna tendencia. Vemos grandes subidas, grandes bajadas y periodos de lateralidad. El precio de las materias primas se mueve en función de la oferta y demanda de dicha materia prima. Es aconsejable entender muy bien por dónde va la oferta y la demanda de una materia prima para invertir en ella. Si se entiende bien, la inversión en materias primas puede ser muy rentable. Además de las materias primas, también es positivo con otra inversión. Bueno, los inventarios se están reduciendo debido a la guerra y al virus. Estoy invirtiendo en agricultura y planeo invertir más, porque veo que algo tiene que cambiar y está empezando a cambiar. Y la guerra en Ucrania hace que la agricultura sea aún más atractiva, porque no hay comida, ya que los chinos, los rusos y los ucranianos son grandes productores de comida. Las tierras de cultivo han sido mejor inversión que la inversión inmobiliaria, y mejor inversión que las acciones en los últimos 30 años. En esta tabla podemos ver cómo la bolsa ha retornado algo menos de un 7%, los REITs un 9% y las tierras de cultivo más de un 10% anual. Las tierras generan al inversor dos fuentes de ingresos. Ingresos por las rentas periódicas de las tierras alquiladas y por la apreciación del precio cuando se vende el terreno. Además, es una inversión que protege contra la inflación, ya que el valor de las tierras de cultivo suele crecer más rápido que la inflación. Otra ventaja de este tipo de inversión es que no sufre en las crisis, ya que seguiremos comiendo ocurra lo que ocurra. Para invertir en agricultura sin comprar directamente las tierras, se puede invertir en un ETF del sector. Otra opción es invertir en REITs que invierten en tierras de cultivo, como Gladstone Land. También se puede invertir en empresas de procesado de alimentos, como Archer Daniels. Otra inversión relacionada con el sector serían compañías de maquinaria agrícola, como Deere & Company. Y bueno, hay muchas más opciones. Estos son simplemente unos ejemplos, y en ningún caso son recomendaciones de compra. Además, sobre la agricultura, dio un curioso consejo. Bueno, si te gusta trabajar al aire libre, como en la agricultura, debes saber que la edad promedio de los agricultores en Japón es de 66 años, la de los estadounidenses 58. Nadie quiere ser agricultor. Eso significa que hay una oportunidad, no hay mucha competencia. El dinero es algo para ahorrar, no para gastar. Todos conocemos a muchas personas que han arruinado sus vidas porque no entendieron el dinero. Bueno, cuando mi hija cumplió 14 años, le dije que tenía que conseguir un trabajo, porque creo que todos deberían aprender pronto lo que es trabajar. Pensé que iría a McDonald's y ganaría $8 la hora. Pero ella es más inteligente que yo. Consiguió un trabajo enseñando chino mandarín a $30 la hora. Y se quejó porque los mayores ganan $60 la hora. La dije, pero si tienes 14 años. En definitiva, he tratado de enseñarles la importancia de trabajar y de ahorrar, y que el dinero no es solo para desperdiciarlo. Y es que, por norma general, el trabajo y el ahorro son los pasos previos a la inversión. Una vez que se decide invertir, es clave hacerlo bien, ya que conseguir dichos ahorros nos ha costado nuestro esfuerzo. Cómo invertir en bolsa y batir al mercado con una sencilla estrategia es lo que nos enseña Peter Lynch en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.